y qué hallazgos se deben de encontrar en esa patología según cada método de gabinete, según placas, según tomografía, según resonancia o según ultra, así. Un breve collage ahí que me pongan ahí al final como conclusión, ¿no? Entonces, y echen en velocidad porque ya está metido el tiempo, ¿no? Sábado son 2 días que les queda. Ese por equipos, esos trabajos, el ADA4 y el trabajo integrador final, ¿verdad? El que es mixto con el laboratorio de gabinete es por equipos, no es individual, así que júntense, hagan su equipo, ¿no? Como ya se han hecho los equipos, ¿no? Y trabajen para que sea rápido su trabajo y lo suban de una vez a la plataforma. Y mándenme sus resúmenes, los que me tengan resúmenes me lo mandan, porque pues parte del examen va a salir de ahí, de esos abstracts que ustedes me manden mediante sus resúmenes. La mayor parte, ¿no? Entonces mándenme sus resultados para que yo vea sus ponencias, ¿verdad? Y yo saque las preguntas, ¿verdad? Yo vea qué vamos a hacer. Okay, bien, si no hay más preámbulos, entonces vamos a comenzar con este tema. Y va a faltar un tema por ver, porque pues realmente no vamos a poder ver todos. Faltan todavía 2 temas, resonancia de neuro y resonancia de columna. Y eso, la semana que viene vamos a terminar con resonancia de columna, más que nada, ¿verdad? Adelante, vamos a terminar todo esto de ahorita de tomo. Pueden comenzar si quieren, ya veo su pantalla. Adelante, comiencen. Sí, un momento, doctor. ¿Se me escucha, doctor? ¿Se me escucha? Sí. Escucha. Ok. Bueno, pues buenas noches. Nosotros Sí. somos del equipo 1 y les vamos a hablar ahorita pues sobre lo que es pancreatitis, también urolitiasis, pielonefritis, pero nos vamos a centrar un poquito más en lo que es en pancreatitis, tanto la aguda como la crónica. La siguiente, por favor. Bueno, pues básicamente, primero pues hay que localizar lo que es el páncreas. Entonces el páncreas en esa región lo vamos a observar en donde está la vena esplénica. Primero, los asteriscos azules que están allí, que están resaltados, eso es la vena esplénica. Entonces, lo que está arribita, lo que pasa como una coma, es el páncreas, donde aparece la cabeza, cuerpo y cola. Una vez que lo hacemos, pues yo vamos a explicar un poquito de lo que es la pancreatitis aguda en este caso. Esta pues es un proceso inflamatorio brusco del páncreas que pues va a provocar activación de varias enzimas pancreáticas y en el caso grave se puede llegar a necrosar. Puede ocurrir una respuesta inflamatoria sistémica grave y también una infección bacteriana intestinal que puede desencadenar inclusive en sepsis. Las causas son lo que es la litiasis biliar, el alcoholismo, fármacos virales, perdón, y también infecciones virales. Con respecto a lo que son los criterios diagnósticos, pues va a haber lo que es dolor abdominal sugerente de pancreatitis, en lo que pues en el epigastrio puede ser un dolor en el epigastrio con radiaciones a la espalda. En ocasiones el paciente pues, se puede referir como que la lanza estuviera atravesando al paciente. También va a haber elevación de amilasa lipasacérica y triplicación de enzimas. La más frecuente de esas enzimas es la lipasacérica. Pero en ocasiones estas enzimas pueden estar elevadas y el dolor abdominal puede ser persistente, pero puede no haber cambios en los estudios imagenológicos, ¿no? Aquí, pues, lo que más se usa es tomografía, porque, pues, en resonancia, pues, perdón, en radiografía, pues, no se ve nada, y la resonancia igual es muy cara, así que, pues, la tomografía es como que el estándar de oro para identificar lo que es la pancreatitis. En la siguiente, por favor. Ok. Con respecto a lo que es la clasificación Atlanta, que es una forma de separar a los tipos de pancreatitis aguda. Aquí pues tenemos 2 formas.
Uno llamada pancreatitis edematosa intersticial, que se considera de estadio leve o moderada, y la pancreatitis necrosante o necrotizante, que es severa. Y ambas se van a diferenciar de lo que podemos ver en la tomografía. En el caso de lo que es la pancreatitis edematosa intersticial, podemos observar que pues aquí va a haber, dependiendo de su grado de evolución, en el caso de que sea de menos de 4 semanas, va a haber una colección pancreática aguda, en donde va a haber colecciones de líquidos en pared. Y en el de más de 4 semanas hay un pseudoquiste con pared. En la imagen de la izquierda lo podemos observar como que prácticamente la arquitectura del páncreas está de forma pues normal. A ver, voy a pedir el cursor. A ver. María, acepta el cursor, por favor. Ok. Entonces aquí podemos observar esto, ¿no? O sea, cómo es que este, todo lo que es la arquitectura del páncreas está de manera definida. Aquí se ve de una forma clara y se ve sus bordes. En el caso ya de lo que es la pancreatitis necrotizante, básicamente no se alcanza a ver bien los bordes de la glándula. De hecho, aquí lo podemos observar, como no hay esta arquitectura que vemos aquí, pues esta se pierde, ni siquiera podemos ver bien en dónde está el páncreas realmente, o sea, puede ser toda esta zona hipodensa, ¿no? No se alcanza a ver esos bordes. Y las regiones con densidad intermedio o gris son focos necróticos. En este caso, vamos a ver por aquí, son lo que son los focos necróticos. Y el páncreas pues, está aumentado de tamaño, ¿no? Porque pues las medidas normales del páncreas son 3 centímetros para la cabeza, 2,5 centímetros para el cuerpo y 2 centímetros para la cola. Entonces no lo observamos. Y si son menos de 4 semanas, hay una colección necrótica aguda, que también no hay pared, ¿no? No hay todo este borde. Y puede haber, si es de más de 4 semanas su evolución, hay necrosis con pared. Y va a estar formada la pared, o no, todas estas lesiones pueden ser lesiones parenquimatosas, es decir, dentro del páncreas, pueden ser peripancreáticas, que pues sucede a lo que es alrededor del páncreas, y puede haber colecciones combinadas, ya sea pues dentro o fuera del páncreas, ¿no? Esas colecciones pues pueden ser estériles o infectadas. Esa a la siguiente, por favor. Bueno, pues esto es básicamente lo que es la colección, la clasificación, básicamente, o sea, eso es como que un resumen. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a lo que es la solicitud de la tomografía, pues va a haber un contraste, o sea, se debe hacer lo que es la tomografía con un contraste intravenoso hidrosoluble multifase. Y según, por ejemplo, lo que es la Cenetec, se debe realizar lo siguiente. Va a haber en las primeras 24 horas, se debe hacer lo que es la clasificación y se debe diferenciar entre los casos leves o graves. Y se debe repetir eso de 72 a 120 horas para que se pueda reclasificar y valorar la extensión de la necrosis. Sin embargo, pues algunas guías igual mencionan que no hay cambios tan significativos de las 24 horas. Por lo tanto, pues se deberían, o sea, solamente podría, o sea, por ejemplo, si lo pides dentro de las 24 horas, podría confundirse con una lesión. O sea, podría no haber una lesión que posteriormente podría haber. Entonces, solamente sería recomendable hacerlo una vez, igual para abaratar costos, porque pues igual en tomografía, si bien no es tan cara, pero pues dependiendo de dónde esté, pues podría aumentar su precio. También se puede solicitar estos estudios cuando los resultados de laboratorio no son tan claros. Por ejemplo, pues hay elevaciones de lipasa y amilasa, en las cuales, pues como ya dijimos, podría estar elevados más de 3 veces. Pero en ocasiones cuando esas lipasas y amilasa no están tan elevadas, entonces esos estudios de laboratorio, pues sí se debe solicitar esos estudios de gabinete. Y también para confirmar la severidad radiológica mediante el índice de severidad radiológica modificada. Y también cuando hay lo que es la falla de la respuesta del tratamiento o el deterioro clínico.
En las primeras 24 horas de diagnóstico, pues se puede realizar lo que es un ultrasonido biliar, ¿no? Para encontrar o para descartar la presencia de litiasis biliar. Y eso es una causa muy frecuente de litiasis. En la siguiente, por favor. Ahora, en lo que es la clasificación de Baltázar, pues vamos a observar aquí, pues cómo, dependiendo de lo que encontremos en la tomografía, es cómo se puede clasificar, vale, desde la letra A hasta la letra E, ¿no? Usualmente las que son A, B y C, que ahorita vamos a explicar, entrarían en lo que es en las edematosas intersticiales, es decir, según la clasificación de Atlanta, sería de leve a moderada la pancreatitis, y las que son D y E son necrotizantes, es decir, serían ya pues más severas las complicaciones. Con respecto al Baltázar A, vamos a observar un páncreas normal, en donde el paciente pues va a tener elevaciones de amilasa y además de dolor abdominal. Pues es normal porque pues, la pancreatitis aquí es leve o se hizo de forma prematura. Aquí puedes observar bien la arquitectura del páncreas de forma normal. Posteriormente, en el Baltázar B, pues aquí el páncreas aumenta en tamaño de forma global en algún segmento. Y de hecho, pues en imagen es más grueso el cuerpo y la cola. Aquí lo podemos observar, sería como que esto es más grandecito si lo compara con el páncreas en el Baltázar A. Por otro lado, en lo que es el Baltázar C, que aún sería de clasificación de leve moderada, pues ya observamos lo que es un proceso inflamatorio del páncreas. Es decir, ahí identificado con la grasa, con la pérdida de la grasa peripancreática. Aquí observamos como que se pierde como que la continuidad del páncreas en esas regiones, como que hay como que espacios en donde como que falta pedacitos del páncreas, sería como que la grasa que se está perdiendo por este proceso inflamatorio. Y ya en lo que es el Baltázar D, aquí ya sería una colección líquida. A ver, aquí ya podemos observar lo que es una colección líquida única en donde pues aquí en estas, tanto en la D como la E, ya son colecciones pancreáticas, es decir, peripancreáticas o peripancreáticas que están dentro del páncreas o alrededor de este. Y en lo que es el Baltázar E, esas colecciones pueden ser de gases, pueden ser más, ¿no? Aquí observamos esto, también en esa región. O sea, ya la necrosis y el proceso inflamatorio, pues ya pues es más, ya se aceleró más. Paciente, por favor. Y en lo que es las complicaciones, pues pueden ser complicaciones vasculares, pueden ser abscesos o puede ser un pseudoquiste pancreático. En el caso de las vasculares, pues puede haber trombosis de la vena porta o de la vena esplénica y puede generar esas varices gástricas que puede a su vez pues generar o sea, puede dañar lo que es el páncreas. Y también puede haber lo que son pseudoneurismas de la arteria gastroduodenal y esplénica que puede igual afectar la irrigación del páncreas y también ocasionar todo este proceso inflamatorio. Y los no vasculares tenemos, como ya mencioné, los abscesos y el pseudoquiste pancreático. Es la presencia de gas, ¿no? En absceso, pues básicamente la presencia de gas presente del 20% de las las colecciones infectadas. En la imagen pues hay un páncreas necrótico, alrededor de este pues hay gas y líquido. Aquí sería el páncreas, ese es el gas y ese es el líquido. Y por último tenemos al pseudoquiste pancreático, en la cual pues esa complicación de la pancreatitis edematosa intersticial luego de 4 semanas. Y es pseudo porque pues la pared en vez de estar formada por epitelio, ¿no? Que es lo normal se debería hacer, pues es tejido de granulación, ¿no? Por este proceso inflamatorio, por esto. Entonces se forma como una bola aquí, formado por varias células de páncreas que, como que se desprendieron, todo esos desechos del páncreas, vaya. Lo siento, pero eso será todo por mi parte. Sí, ahora pasaremos con la pancreatitis crónica, en donde pues va a ser una enfermedad persistente y irreversible del páncreas que se va a deber con mayor frecuencia al abuso del alcohol. Aquí lo que va a ocasionar es una fibrosis y atrofia de la glándula, va a haber una dilatación ductal
y a menudo diabetes. Aquí pues las secuelas van a ser permanentes, con alteraciones estructurales y deficiencia en las funciones tanto exócrinas como endocrinas. Aquí un signo sería la dilatación del conducto pancreático. Este va a ser el hallazgo más frecuente y se representa el 68% de los casos. Y aquí pues se puede ver como las calcificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, como ya dije, pues van a ser cambios inflamatorios prolongados crónicos y pues representa lo que es la fibrosis y atrofia del páncreas con depósito de calcio. Aquí van a ser en calcificaciones pancreáticas múltiples y amorfas que se van a formar en el interior de los conductos. Aquí pues se puede ver en la primera imagen las flechitas, las calcificaciones. También va a haber dilatación irregular del conducto pancreático que va a tener un aspecto arrozariado. Esta se puede observar en la segunda imagen, lo que tiene un asterisco en la flecha verde. Se ve como un aspecto, decía que era tortuoso. Y también la atrofia del páncreas, que va a ser pues, un páncreas pequeño y se van a observar las líneas hiperdensas. Y aquí las líneas hiperdensas están en la segunda flechita verde. En el borde son pequeñitos. Y pues en la tercera imagen, perdón, igual se puede observar las clasificaciones. Realmente no encontré mucha información sobre lo que es la pancreatitis crónica, porque pues realmente lo que más se mencionaba la biografía en las características, y pues son estas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que queda de la presentación vamos a hablar de la orografía por TAC. ¿Para qué es y pues para qué se utiliza? La TAC, la EuroTAC va a tener una alta sensibilidad para estudiar patologías urinarias y va a ser una técnica de exploración que va a utilizar material de contraste e imágenes en casos de litiasis y sus complicaciones como una obstrucción ureteral, también para estudiar tumores o en el caso de malformaciones congénitas. La EuroTAC va a ser, pues vamos a realizar una tomografía en fase simple, donde todos podemos identificar fácilmente los litos, ya que pues se ve oscuro y ya que la mayoría se van a ver hiperdensos o blancos, o sea, vamos a ver estructuras así. Y esto es porque en las fases contrastadas, por el medio de contraste que inyectamos, va a ser hiperdenso en las estructuras. Y pues si no tuviéramos esta fase simple para ver los litos, pues se vería así, casi no se alcanzan a ver a comparación de aquí, que se ve mucho más claro. Entonces, porque aquí está básicamente blanco sobre blanco. Bueno, ya que obtenemos nuestra fase simple, ya se le inyecta el contraste al paciente por un iodo intravenoso hidrosoluble y se va a repetir la tomografía a los 30 o 40 segundos para realizar una fase que llamamos corticomedular, que es la que vemos aquí, la segunda imagen. Y en la fase corticomedular, como podemos pues, inferir del nombre, vemos la diferencia entre la corteza y la médula. Ya después de tomar esta última, se esperan de 100 a 120 segundos y se toma una tercera imagen, y esta se conoce como imagen nefrográfica, y vamos a ver contraste en todos los compartimentos renales, y esta es la fase donde se pueden ver con mayor facilidad los tumores renales. Y bueno, ya para terminar con las fases, ya que el contraste iodado pues se excreta, está pues la fase excretora por filtración glomerular, y podemos ver la filtración del contraste a través del sistema colector. Por ejemplo, aquí vemos cómo se empieza a formar pues el uréter mientras va entrando el medio contraste a los uréteres y eventualmente la vejiga, y ya vemos cómo se va formando. En la tomografía, pues no va a haber mucho inconveniente para poder localizar los riñones, ya que como podemos ver tienen formas muy características y van a estar adyacentes a los músculos psoas en el retroperitoneo.
Bueno, también mediante la TAC podemos hacer reconstrucciones en 3D de las fases del Eurotac. Particularmente es útil en las fases de excreción porque así podemos obtener imágenes del sistema colector, de los uréteres y de la vejiga. También se pueden realizar ese tipo de imágenes que se llaman proyecciones de maxi de intensidad, que es la suma de todas las cosas pues hiperdensas en una imagen. Y estas reconstrucciones son cálculos realizados a través de, pues, de la imagen base, ¿no? Estas reconstrucciones van a funcionar van a funcionar en alteraciones anatómicas muy complejas, como son algunas malformaciones congénitas, sobre todo cuando se va a realizar algún plan quirúrgico. Por ejemplo, aquí en esta podemos ver un riñón en herradura, y pues esta es la TAC normal, ¿no? Y ya luego vemos cómo se transforma aquí en una imagen de máxima intensidad. Y ya por último, aquí podemos ver la representación 3D. Y esto es todo de mi parte. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, maestro. Bueno, ok. Ahora vamos a pasar en cómo se van a ver los hitos pues en la Eurotac. Y pues para ello también un poco general, cómo se van a ver en una tomografía. Es importante mencionar que esta va a tener una gran sensibilidad de hasta 95% y nos va a servir como nuestro estándar de oro, porque otros, por ejemplo, la radiografía hasta un 57% de sensibilidad y el ultrasonido se mencionaba que hasta un 45%. Pues como ya mencionó mi compañera, hay bastante que retomar de esa parte, sobre todo lo de la hiperdensidad de los hitos. La mayoría de los hitos van a ser así, a excepción de dos, los que tengan matriz pura y los que van a ser de Indinavir. Es un medicamento que se administra para el VIH-Sida. Y nada más estos dos. Hay una imagen en donde se muestra pues, la diferencia entre un hito de este tipo y pues los hiperdensos. La importancia que va a tener un poquito clínica pues va a ser en que se pueden medir con las unidades Holyfield y con esto vamos a poder determinar su composición o acercarnos más bien a lo que sería su composición. Si es menor a 400, se puede intuir que hay muchas posibilidades de que sea de ácido úrico. Si es arriba de 500, pues posiblemente sea de estrubita. Y si es arriba de 1000, pues puede ser de oxalato de calcio, de brucita o de cistina. Y de igual manera, las medidas nos pueden ayudar no solamente para la identificación de qué está compuesto, sino para el tratamiento. En la siguiente diapositiva, pues podemos ver acerca de que si es menor a 5 milímetros, pues puede pasar de manera espontánea, aunque puede existir la posibilidad de que esto sea doloroso para el paciente y se tenga que administrar algún medicamento. Se mencionaba, por ejemplo, alfa bloqueadores. Si es más grande, pues ya si es más grande, pues ya puede pasar a una ureteroscopía. Y pues ya en esta imagen podemos ya clasificar un poquito o identificar más bien a estos hitos. En las primeras pues lo tenemos tal cual. La ventaja de este estudio es que tenemos una visión bastante buena de la anatomía y de dónde se va a localizar el hito. Como mencioné, son hiperdensos y esto nos da una gran ventaja para la hora de pues, visualizar de manera fácil a este hito. Los dos que vamos a resaltar es la de estrubita, que podemos ver que tiene un tamaño pues, grande, tiene una forma característica, y la de Indinavir, que podemos ver en ese círculo amarillo, el que está en medio, pues vamos a ver que es el único que es hipodenso.
Igual con la reconstrucción 3D que ya se había mencionado, nos podemos dar una idea de la forma que va a tener el lito. Algo que también es importante de mencionar es la existencia de las placas de Randall. No se mencionan como tal que sean litos, pero su importancia radica en que estos pueden ser precursores de litos. En sí, si vemos uno de estos, estas como manchitas blancas, pues podemos intuir que allí hay peligro o hay muchas posibilidades de que se llegue a formar algún lito. Bueno, acá ya podemos ver un poquito acerca de lo que puede generar un lito. En la primera vemos una ruptura piédica. Esto pues se va a dar sobre todo porque hay una obstrucción en el flujo de la y pues provoca la uropatía obstructiva que puede generar hidronefrosis. Y pues eso va a crear una ruptura que podemos ver como que esta forma deshilachada está señalada y pues vemos como un riñón pues tiene como que su forma normal y en esta pues parece una manchita pues en la zona de la pelvis. También abajo, pues, como ya mencioné, la hidronefrosis es esta forma que va a adquirir el riñón por no poder excretar pues el líquido. Y en la primera podemos ver bastante pues, grande el lito que está provocando incluso ectasia ureteral y pues incrementa su tamaño, es bastante visible esta parte. Y seguimos con esas partes de las complicaciones. La ventaja, como ya había mencionado de esto, es que podemos encontrar el lito en cualquier zona del sistema renal. Lo podemos encontrar como ya vimos, en riñón, en la zona del uréter, incluso como vemos en la última imagen, lo podemos ver en la unión, en la unión ureterovesical. Pues es una ventaja, que incluso lo vamos a poder encontrar en la vejiga. Y ya pasando a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar ya con el medio de contraste cómo se va a ver esta complicación y cómo nos permite ver la anatomía en cuanto a este proceso de excreción. ¿Sí se cambió la diapositiva? Ah, ok. Sí, sí se cambió. Adelante. Bueno, y aquí pues está señalado, es bastante evidente, ya podemos ver el medio de contraste. Y viendo voy a solicitar el control. No sé si ve mi mouse. Bueno, en ese riñón pues podemos ver en medio de contraste ya esta parte del proceso de excreción y cómo pasa, y vemos todo normal en este riñón. Existe una función excretora, y se está dando. Lo que llama la atención es aquí, que podemos encontrar primero dos litos, el pequeñito que tenemos acá, y que se logra ver en esta zona. Lo que nos permite esta UroTac es que vamos a ver no solamente el lito, sino lo que está provocando. En este caso vemos lo que ya habíamos mencionado, dilatación en uréter y también la pelvis renal. Esto porque la función excretora del riñón va a estar obstruida y pues nos va a dar todas esas complicaciones que ya habíamos mencionado desde un principio. Y en la siguiente, pues de igual manera podemos ver este proceso de excreción. Y en este caso, el lito no está provocando alguna hidronefrosis, pero es importante darnos cuenta de que está allí y pues complementando con la parte clínica y toda la sintomatología, pues ya nos podemos acercar bastante a saber, como ya mencioné, el tamaño del lito para saber el tratamiento, también
pues, de qué está hecho, como ya mencioné, y las complicaciones o la función renal en ese momento. Y pues estas son las ventajas que nos va a presentar el Urotac, que como mencioné es en estándar de oro en este marco. Pues de mi parte ya sería todo. Ok. Bueno, en cuanto a infecciones de vías urinarias, pues de una forma simple tenemos las infecciones bajas, las cuales pueden afectar a la vejiga y la uretra. Y por lo general, E. coli es el principal agente patógeno. En el caso de la cistitis y la uretritis, si no me equivoco. Cisturetritis. Cisturetritis. Sí, y en el caso de la uretritis decía que tenemos como patógeno principal a Neisseria gonorrea y a Chlamydia trachomatis. Y en el caso de las infecciones altas, pues es cuando generalmente la infección asciende, por ejemplo, E. coli, pues asciende mediante sus vímbrias, o también por infecciones hematógenas que suelen afectar al riñón. Y generalmente la solicitud de un estudio de imagen para las infecciones de vías urinarias, pues dependen más que nada de la forma de presentación y el contexto clínico, ya que las únicas razones por las que es válido como solicitar un estudio de imagen en el contexto de esas infecciones, de las infecciones urinarias, pues es si se sospecha de complicaciones, o si hay recurrencias en infecciones, o si existe una función renal anómala de forma aguda o crónica, o no hay respuesta al tratamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en general las guías de práctica clínica pues reservan los estudios de imagen en infecciones urinarias agudas no complicadas a personas que no responden al tratamiento o si hay sospecha de malformaciones o de litiasis. Y en el caso de la pielonefritis, pues se reservan los ultrasonidos a pacientes que tras 72 horas con tratamiento no respondan a este, y eso sirve para principalmente descartar obstrucción o en el caso de que haya factores de riesgo como, pues, no sé, diabetes, inmunocompromiso, alteraciones en la vejiga o alguna alteración renal. El siguiente, por favor. Siguiente, por fin. Bueno, en el caso de los niños, pues ya es completamente diferente, ya que mencionaba que en todos los menores de 3 años, pues es como que obligatorio realizar un ultrasonido renal y de vejiga al presentarse la primera infección. Incluso se puede indicar un renograma, mencionaba, o una uretrocistografía adicional. Y bueno, esto es una recopilación de las guías ACR, o sea, de los como apropiados criterios para pielonefritis. Y pues estas guías lo que nos hacen es que nos indican cuáles son los métodos que hay que utilizar en el caso de una pielonefritis no complicada. O sea, en caso de pacientes que no tengan ni diabetes, ni sean inmunocomprometidos, tengan litiasis, alguna neuropatía obstructiva o alguna cirugía renal previa. Y podemos ver que nada más está indicada y en el caso de... Podemos ver más que nada que pues nada está indicado, ¿no? En los casos que no están complicados. Y en el caso de las complicadas, pues los métodos de imagen, pues que son como más apropiados, están en verde, que son las TAC con contraste, o sea, un Urotac. Y tal vez esté indicado un ultrasonido o una resonancia magnética, aunque mencionaba que estos suelen ser, pues, como que debatidos, porque primero podría hacerse un Urotac en los pacientes que están complicados. Siguiente, por favor. Y bueno, en las infecciones de las vías urinarias recurrentes, pero no complicadas y sin factores de riesgo, pues igual se puede ver que tampoco se requiere de métodos de imagen. Y ya en pacientes complicados que no responden al tratamiento, pues ya tienen infecciones recurrentes o factores de riesgo, pues ahí sí se recomienda pues una Urotac simple y contrastada. Siguiente, please. Ok. Ahora, pues, patología inflamatoria, pielonefritis y complicaciones. Bueno, en el caso en el que se realicen estudios de imagen de pielonefritis y en algunas complicaciones, lo que se verá es que a veces el ultrasonido es la primera imagen, la de la... Es el ultrasonido, pues, podría detectar cambios como un riñón incrementado de tamaño y disminución de su ecogenicidad. O sea, es lo que en la primera imagen se ve como que es menos brillante, o sea, tiene como que menos reflexión, lo que significa que tiene un proceso inflamatorio. Es en la primera imagen. De hecho, el de la NL pues está normal. Y ya en la A, pues es que ya está inflamado y con incremento de tamaño. Por eso es como que menos brillante. Bueno, y en TAC, que es la segunda imagen, la de la B, pues se puede ver la zona pielonefrítica, que son esas regiones como hipodensas,
tras aplicación de un contraste que involucra también a la corteza renal. De hecho, el hecho de que involucra a la corteza renal es lo que le diferencia de un infarto renal, que mencionaba que suele verse pues igual. Y que en pacientes con diabetes mellitus a veces puede surgir infecciones llamadas pielonefritis enfisematosa, en la que la infección genera gas, el cual se puede ver en la de la letra C. No sé si pueden ver como un gas dentro del parénquima renal, o sea, como que sustituyéndolo, como eso más clarito que se alcanza a ver. Y en el caso de la cistitis enfisematosa, que es la de la doble C, pues se ve el gas en la pared de la vejiga, o sea, alrededor de la C, pues se puede ver el gas. Y en la otra, pues donde está la C, se puede ver también el gas. Que eso es porque la infección genera gas. Sí. Y el siguiente, por favor. Y pues ya para finalizar, pues el absceso perinéfrico, que también puede haber abscesos en la periferia del riñón, que es la de la quinta imagen, lo que señala la flechita. Que se llaman abscesos perinéfricos o abscesos en el parénquima renal. Y pues es una colección líquida, por lo que es hipodensa, que lo podemos ver en la sexta imagen. Y el contexto clínico pues es primordial en esto, ¿no? Porque el contexto clínico es el que nos va a decir que esto no es un quiste, porque un paciente por lo general en estos casos pues se encuentra séptico. Y lo más seguro es que no cursaron por una infección de vías urinarias simples, sino que ya tienen como que una predisposición de evolucionar directamente a complicaciones. Y por eso mismo se les diagnostica ya con un método de imagen. Y eso sería todo por nuestra parte. Muy bien. ¿Algo más? ¿Esto el tema de abdomen? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la concurrencia de los compañeros? Bastante bien, bastante breve, preciso y conciso, ¿no? Ya les mencionaron lo que se va a pedir, lo que se va a hacer en la pancreatitis. Ya ven los criterios de Atlanta, los criterios de Baltasar. Son muy importantes en páncreas, ¿verdad? Grábense los criterios para pancreatitis, ¿verdad? Los de Baltasar van a salir seguro algunas preguntitas de eso, ¿no? ¿De qué etapas? Desde la A hasta la E, a ver lo normal, hasta la más grave, la hemorrágica, la E con 2 o más colecciones, ¿verdad? En fin, y la Atlanta, ¿verdad? 2012 y el 2019 que están bien actualmente. Entonces, lean esto, es muy importante, vean cómo está la diferencia. Una cosa muy importante de la páncreas aguda y la crónica, no se olviden de esto. La páncreas aguda, aunque es muy aparatosa y pues si el paciente logra sobrevivir al evento, ¿verdad? Agudo, pues el potencial de recuperación de la glándula pancreática es bastante buena, casi al 100%, al íntegro, ¿verdad? Y pueden recuperar su función endócrina y exócrina de la glándula. En cambio, en la páncreas crónica, desafortunadamente no. Ahí en la páncreas crónica, ahora, como dicen, como es largo tiempo de evolución, el parénquima pancreático se pierde prácticamente, es irrecuperable, es irreversible este tipo de pancreatitis, a diferencia de la aguda, ¿no? Aquí no se recupera nada, todo lo que se pierde está perdido definitivamente. Todas las funciones que pueda dar el páncreas, ¿verdad? Se pierden en la páncreas crónica. Y no ven las características en la páncreas crónica, pues básicamente, como les comentaron ya, son la atrofia de la glándula, la dilatación de los conductos principales, el Wilson y el Santorini, ¿no? Y lo más típico son las calcificaciones en el parénquima de páncreas, ¿no? Que van a observarse. A veces hasta en una placa simple se pueden ver las calcificaciones en la topografía del páncreas, en el epigastrio, el mesogastrio, ¿verdad? Y esto va a ser muy característico de la pancreatitis crónica. También no se olviden de las complicaciones de la páncreas crónica, de la páncreas aguda, ¿verdad? El pseudoquiste pancreático, ¿verdad? Es muy característico, ¿verdad? Que aparezca a las 4 semanas de que se generó un cuadro agudo, ¿verdad? De pancreatitis. Y obviamente esto hay que estarlo vigilando todo el tiempo, ya que si persiste ese pseudoquiste más de 6 semanas, ¿verdad? Y esto entonces hay que valorar drenarlo, funcionarlo, ¿verdad? O extirparlo quirúrgicamente, ¿verdad? Porque si no se va a complicar, ¿verdad? Esto va a seguir evolucionando, va a aumentar más su tamaño y esto va a terminar en un absceso ahí, ¿verdad?
del páncreas, ¿verdad? En su periferia, y se va a volver algo más grave. Entonces los pseudoquistes, ¿verdad? Deben de resolverse espontáneamente hasta en un 50% de los casos, cuando son lesiones menores de 4 centímetros abusados. Pero si el pseudoquiste aumenta más de 4 centímetros, llega a 5 o 6 centímetros de diámetro y ya dura más de 6 semanas, ¿verdad? Entonces esos pseudoquistes ya no van a evolucionar, no van a desaparecer espontáneamente y hay que drenarlos, hay que meterlos a cirugía o el radiólogo intervencionista lo drena, lo funciona y lo drena, ¿verdad? Para que eso se pueda resolver este problemita de los pseudoquistes del páncreas, ¿no? Como complicación de la páncreas aguda. Entonces, ver esto, muy importante, no se olviden. Acuérdense que en la páncreas crónica, casi no pusiste placas de páncreas aguda, ¿verdad? María Carmen. No, solo tomografía. Solamente pusimos fotografías. Mande. Solo se puso tomografías. No. ¿Y el ultra? A ver la aguda. A ver, vamos a ver cómo está lo de la aguda. Vamos a ver esa parte de la aguda. Sí, porque me estoy acordando que como ya vieron todo, de golpe, digo, en la páncreas no vieron solo, era pura tomografía que hablaron, ¿verdad? No hablaron nada de placa. ¿Y el ultra? No, en aguda. El ¿Ah? tema era tomografía abdominal, pues únicamente pusimos tomografía. Pero ahorita pongo las diapositivas de nuevo. Bueno, ok. Sí, el gol de oro para pancreatitis es la tomografía. Eso ni que, ¿verdad? Aquí en la Gran China es el estudio para valorar una pancreatitis, cómo evoluciona y cómo está, ¿verdad? Y estratificarla y valorar la terapéutica que vamos a realizar. Pero obviamente aquí, como estamos en una clase básicamente del primer nivel, ¿verdad? Pues ustedes son médicos generales, pues es bueno saber también lo que hay que pedir de primera instancia, ¿verdad? Recuerden que en un caso de páncreas aguda, ¿verdad? Que llega al servicio de urgencias, que es donde van a encontrarlo con más frecuencia, ¿verdad? Pues un cuadro muy aparatoso, mucho dolor. Recuerden que ese tipo de problemas van siempre precedidos por un cuadro previo de litiasis o vesicular o alcoholismo, ¿verdad? Son las causas más frecuentes de este tipo de problemas. Pues lo que vamos a pedir siempre, no se olviden, siempre de entrada, ¿verdad? Este tipo de problemitas no se les olvida, anótenlo porque se puede preguntar en el examen, ¿eh? Lo primero que hay que hacer en urgencias, ¿verdad? Cuando llega un paciente con un cuadro sugestivo, ¿verdad? De pancreatitis, dolor en el cinturón, tenebrante, transfixivo, que atraviesa todo el abdomen, te dice el paciente, ¿no? Toda su pancita, por decirlo así. Entonces, siempre hay que ver la entrada de las placas. Las placas son estudios básicos, ¿verdad? Junto con el laboratorio, ¿no? Hacerles sus estudios. De hecho, creo que hay un estudio ahí de la parte del trabajo integrador, donde hay parte que tiene que ver algo de esta cosa, ¿no? Entonces, cuando hay un paciente urgente por una probable pancreatitis, siempre los estudios básicos no se olviden, ¿verdad? Pedirle la serie abdominal, ¿verdad? La serie abdominal son las placas de abdomen en dos posiciones, de pie y de cúbito, y a veces también se puede pedir una en decúbito lateral, o con rayo horizontal también, ¿verdad? En decúbito de supino con rayo horizontal o en decúbito lateral. Esa se llama serie abdominal, las placas de pie y de decúbito, ¿verdad? Y además agregándole siempre, ¿verdad? La tele de tórax. Cualquier paciente que llegue por un cuadro abdominal agudo, que sea un abdomen agudo, siempre pídanle una tele de tórax complementaria, porque puede haber, acuérdense que en la páncreas puede haber con mucha frecuencia derrames pleurales, sobre todo de mi tórax izquierdo. Entonces hay que ver siempre, completarlo con una tele de tórax. Entonces el primer estudio, los primeros estudios que vamos a pedir de entrada o de inicial, ¿verdad? Estudios iniciales son laboratorios con placas, ¿verdad? Serie abdominal y tele de tórax. Entonces ya con eso que veamos, vamos a ver señales sugestivas de pancreatitis, ¿verdad? Hay varias que pueden ser, acuérdense que cuando vimos la parte de obstrucción intestinal y de ilio, les dije que hay una serie de patologías, todas las que cursan con inflamación, como la apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis, etcétera, y todas las itis que puedan ustedes imaginarse,
van a cruzar siempre con un hilo paralítico, un hilo metabólico, ¿verdad? En las placas de abdomen. Entonces, esa imagen la vamos a encontrar en una placa de una serie abdominal o de abdomen. Vamos a encontrar un hilo que puede ser compartida con otras patologías. No es específica de la pancreatitis, ¿verdad? Como tampoco el borramiento ahí del psoas o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero hay una tríada clásica, grábensela, anótenla. Hay una tríada de imágenes por placa simple de cúbito o de abdomen, ¿verdad? Que pueden sugerir altamente una pancreatitis, ¿verdad? Y esa tríada clásica para pancreatitis, ¿verdad? Son 3 imágenes que van a buscar en la placa normal, en la placa simple de abdomen. Son, ¿verdad? Uno, el signo o imagen de colon cortado o el signo del cut-off. También la imagen de colon cortado invertido, que es lo mismo, solo que al revés, ¿verdad? Se llama colon cortado o cut-off. Luego está el asa fija centinela o asa centinela, también se llama asa centinela, asa fija del lado derecho. Entonces, asa fija centinela. Y la más característica que es prácticamente muy sui generis, ¿verdad? No patognomónica, pero sí sui generis de una pancreatitis, que no comparte con nadie, esta imagen, es el aumento del espacio gastrocólico, o sea, el espacio que hay entre el estómago y el marco cólico, colon, sobre todo el transverso, ¿verdad? Se aumenta, ¿verdad? Entonces ese espacio aumenta, ¿verdad? Cualquier aumento mayor a 2 centímetros del espacio gastrocólico es prácticamente correlativo con una pancreatitis. Entonces, graban estas tres características radiológicas por placa simple. Entonces, vuelvo a repetirles. 1, ¿verdad? Es el signo del colon cortado o cut-off. 2, el asa fija centinela, ¿verdad? Y 3, el más característico, el más importante de los 3 es la imagen del espacio, el aumento del espacio gastrocólico, arriba de 2 centímetros de diámetro, de distancia. Y de eso ya podemos pasar rápidamente, junto con las placas, a hacer un ultra. Siempre es clásico pedir placas con ultra, ¿no? Entonces el ultra también es muy característico pedirlo, ¿verdad? Son estudios de guerra o iniciales, repito, estudios iniciales, para un abdomen agudo. Puede ser pancreatitis, puede ser colecistitis, puede ser apendicitis. Por eso son estudios iniciales o de guerra, ¿verdad? Porque son de ataque, son los que vamos a iniciar nuestro armamento para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Probablemente. Y ya la tomografía es el gol de oro, ese estudio idóneo, el de elección. Ese es el de elección. No confundan el estudio de elección con estudios iniciales, ¿ok? Entonces, que son los que se hacen cuando llega el paciente de primera instancia, el primer choque que tenemos con el paciente, lo que vamos a pedir de primera entrada. Y ya pues, después que ya tengamos una alta sospecha de la pancreatitis por placas y por ultra, entonces el gol de oro o la elección ya es completarlo con una tomo, ¿verdad? De preferencia contrastada, obviamente, ¿verdad? Para valorar cómo está ese páncreas, ¿no? Una tomo helicoidal, ¿verdad? De alta resolución, si se puede también, ¿verdad? Para ver cómo está. Entonces se valora el páncreas cómo está. Y en el ultrasonido también podemos ver cómo está el páncreas. Hay una imagen muy característica. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal, es profundo, ¿verdad? Es poco dificultoso para valorar, pero por ultra se ve muy bien también. Cuando un páncreas normal se ve todo ecogénico, parece una C, ¿verdad? Parece como una C el páncreas allá en el epigastrio, muy característico, delgado, ¿verdad? Muy ecogénico, casi blanquecino, muy blanco, comparado con el parénquima del hígado o de otra estructura que esté por allá en la periferia, ¿no? Cualquiera que sea. Entonces sobresale por su ecogenicidad muy marcada. Obviamente el páncreas por el ultrasonido se puede ver la cabeza, el cuerpo y la cola quizás no tan, pues sí, el inicio de la cola con todo se ve muy bien. Y en un páncreas normal, pues todo eso se ve muy bien, muy bonito, muy bien definido, ¿verdad? El páncreas no debe pasar de 2.5 a 3 centímetros de cabeza, el cuerpo 2.5 y la cola por ahí 2.5 a 2 centímetros de diámetro, no más. Cuando aumenta estas medidas ya hablamos de que hay un cuadro de inflamación, ¿verdad? O de engrosamiento del páncreas, ¿verdad? Entonces ya al engrosarse el páncreas está ya sugestivo de una inflamación del mismo, ¿no? De un páncreas que está inflamado, ¿no? Cuando se engruesa prácticamente estas medidas y obviamente cambia su ecogenicidad de muy ecogénica y homogénea, porque es todo parejo, todo está blanquecino, a una ecogenicidad ya mixta, ¿verdad? Entre hipoecoica, ¿verdad? Que puede volverse ya entonces después, cuando avanza este cuadro de inflamación, a una ecogenicidad siempre hipoecoica, pero heterogénea, ya más hacia lo oscuro,
con un aumento muy marcado de sus diámetros del páncreas, ¿verdad? En cabeza, en cuerpo y cola, ¿verdad? Por ultra. Se pierde sus límites, que son que en un páncreas normal son muy bonitos, muy nítidos, muy bien definidos. Esa coma, esa imagen ecogénica se va a perder ya con el páncreas edematoso, ¿verdad? Se distorsionan sus contornos, se difuminan, ya no se ven muy nítidos, ya se distorsiona la imagen clásica del páncreas, ¿verdad? Entonces, todos estos datos los podemos ver por ultrasonido, incluso podemos ver cómo se dilata, sobre todo el conducto principal, el conducto de Wilson, ¿verdad? Que es el mayor, ¿verdad? Y el menor, el Santorini. Entonces, el mayor se puede dilatar y se puede valorar también en parte. Entonces, todos esos cambios, ¿verdad? Se pueden ver también por ecografía, ¿no? Y con eso ya son prácticamente datos muy sugestivos de una páncreas aguda, y ya con eso pedirle inmediatamente la tomografía para completar y para más que nada para estadificar, ¿verdad? En qué etapa está esa pancreatitis, ¿verdad? Si esta era una etapa B, una etapa C o una etapa pues, más grave en la E, ¿verdad? Que ya aumenta mucho desde la etapa D y E, la morbimortalidad se eleva bastantísimo, ¿verdad? De hecho, se puede correlacionar con los criterios clínicos de Ramsson. Acuérdense que hay criterios clínicos de Ramsson, ¿verdad? Para abordar pancreatitis, que son la hiperglucemia, la glucositosis arriba de 20.000, en fin, datos que hacen que sea característico de una pancreatitis, ¿no? Y también los criterios en la terapia intensiva de Apache 2. En Apache 2 son criterios clínicos, ¿verdad? Que usan los intensivistas para valorar el grado de pancreatitis, junto con los de Baltázar, con los de imagenología. ¿Ok? Entonces ya, más que nada, entonces ya con la tomo, ¿verdad? Que vamos a hacer, vamos a estadificar, ya, corroborar y estadificar este cuadro de pancreatitis y ver, valorar ya el manejo que vamos a aprender, ¿verdad? Básicamente. Entonces, no se olviden de este detalle, es muy importante. Ok. Y de lo otro, ya vimos UTC, pues ya lo vimos prácticamente, entonces no hay ningún problema, eso ya lo vimos en la clase pasada cuando vimos litos, ¿verdad? Prácticamente va a ser lo mismo, solo que enfocándolo con la Eurotac, que es el gol de oro ahorita para descartar litiasis. Muy bien, vamos a ver ya el último tema, que es la resonancia básicamente de EBC, ¿no? Eso es lo que están acá poniendo, ¿no? Eso van a explicar en la última media hora, ¿sí, verdad? Síndrome de herniación y... Adelante. También. Básicamente, vamos rapidísimo. Muy bien, adelante, muy bien. Vamos a verlo. Sí. De una vez. Bueno, nosotros vamos a hablarles de esto que ya les comentamos. Y primero hay que empezar a hablar de hernias encefálicas. Bueno, las hernias pues, son causa de fallecimiento en muchas lesiones neurológicas. Entonces, ¿qué es una hernia encefálica? Es cuando se va a desplazar en partes del encéfalo a través de uno o varios elementos anatómicos. Entonces va a haber como un movimiento, un desplazamiento, que puede ser hacia arriba, hacia abajo. Va a ser consecuencia de pues, un efecto mecánico por la expansión intracraneal, un aumento o descenso de la presión intracraneal, porque decía que la mayoría de las causas son por aumentos, pero también hay algunos en los que existe el descenso de la presión que provocan hernias. Y efectos de presión atmosférica. Siguiente. Ok, primero vamos a hablar de la hernia subfalcial. ¿De dónde viene este subfalcial? Es debajo del fals, es la hoz. Entonces, así nos lo podemos acordar, subfalcial. Es un desplazamiento debajo de la hoz, la cual resulta, pues, a su vez desplazada, como podemos observar. También se llama el cíngulo, ¿no? Hernia del cíngulo subfalcial, Sí. ¿verdad? Del cíngulo también. Sí, y como usted dijo, porque afecta al giro del cíngulo y esto puede provocarle pues necrosis por compresión, porque lo desplaza. Además, pues va a comprimir a los agujeros de Monro y esto provoca dilatación de los ventrículos. También puede comprimir la arteria cerebral anterior, como podemos ver, y esto trae pues, riesgos de infartos o de aneurismas. Y aquí podemos observar que es una hemorragia que provoca un aumento de la presión y ahí se ve en la figura cómo se desplaza debajo de la hoz. Y en la figura A observamos que en las dos flechitas son el desplazamiento de la hoz, o sea, indican cómo se mueve, y el asterisco, que es el tercer puntito amarillo de abajo, es el giro del cíngulo. ¿Sí? Siguiente.
Ahora vamos a hablar de la hernia transtentorial. Primero, una hernia transtentorial es cuando se desplaza, es un desplazamiento cerebral a través del borde libre de la hendidura tentorial. Es decir, recordar pues, las estructuras anatómicas, ¿no? El tentorio que divide pues, el encéfalo. La tienda del cerebelo, ¿no? Ah, exactamente, la tienda del cerebelo que divide pues, el cerebro de todas estas estructuras que es el cerebelo y del tallo encefálico. Okay. Entonces, ahora, esta hernia transtentorial puede ser de dos tipos, central y lateral. En este caso les voy a hablar de la central, que va a poder ser ascendente o descendente, como podemos ver en el diagrama. Y lo que se va a mover es el diencéfalo, el mesencéfalo o la protuberancia. Y estas pues pueden comprimir el acueducto de Silvio y esto va a provocar una hidrocefalia. Y también si se va hacia abajo, puede comprimir pues, los centros del tallo encefálico. Recordar que pues, ahí está el centro respiratorio, está pues, el centro de la presión arterial, entonces pues, esto puede verse afectado. Es terrible. ¿Puedes darle una más, Emiliano? Es que se va a quitar la imagen. Ahí está, ándale. Aquí vamos a observar la resonancia de esta hernia transtentorial central a la que se le llama aspecto en peonza. Bueno, la peonza es como un trompo, ¿no? Es como de esos juguetes de trompo. Y también se le llama spinning top. Y es del cerebro medio en un caso de herniación ascendente, como ya les mencioné, que puede ser ascendente o descendente. Sí. Siguiente. Recuerda que aquí es más frecuente la descendente, ¿eh? La del uncus, es la una verdad, ¿no? La uncal, ¿no? Del uncus. Ok, adelante. Bueno, pues para continuar, ¿sí me escucho bien? Sí, adelante. Ok, para continuar tenemos a la hernia transtentorial lateral, que pues va a tener dos variedades. Va a ser la hernia anterior o uncal, también conocida como hipocampal, o la posterior o parahipocampal. En ambas partes, o sea, en ambas clasificaciones, una parte del lóbulo temporal es el que desciende o es el que desciende por debajo del borde libre del tentorio. La diferencia con la central es que en esta es el lóbulo temporal, es el que se mueve, a diferencia del central, que en esta es el cerebro medio. Hablando del anterior o uncal, en este pues, se clasifica porque solo desciende y afecta el uncus, que es la parte más medial del lóbulo temporal. También comprime pedúnculos cerebrales y el par craneal 3, que es el oculomotor, y al comprimir este par craneal produce un signo característico que es una parálisis vertical visual, si no me equivoco. Y cuando el tronco se mueve y comprime los pedúnculos cerebrales, en se forma una hendidura característica igual, que se conoce como hendidura de Cornohan. También esta hernia puede comprimir la arteria cerebral posterior y causar un infarto en esta zona. Y también algo característico es que amputa el pentágono o estrella que tiene normalmente la cisterna supracelular, que es la imagen que podemos ver abajo a la izquierda. Vemos esa pequeña estrella y cómo esta hernia la comprime y puede llegar al punto en el que la rompe. Y también en la siguiente imagen se ve cómo está la herniación aplastando el tercer nervio craneal. Luego, cuando hablamos de la hernia transtentorial posterior o parahipocampal, nos referimos a que la compresión va a ser mayormente en el tectum y en los tubérculos cuadrigéminos. En esto, algo característico va a ser la parálisis. Bueno, aquí es la parálisis vertical de la mirada, que también es conocido como el síndrome de Parinaud, si no me equivoco. Parinaud. Ese, exactamente. Y va a ser mucho más grave. En cuando se hace la tomografía, se van a encontrar ensanchamientos de las cisternas ambiens y la prepontina. En la parte de abajo a la izquierda tenemos en la imagen D, la flecha amarilla está señalando este ensanchamiento de la cisterna ambiens. Y
esto se da porque cuando el tronco es desplazado, comprime las cisternas contralaterales, mientras que las del mismo lado se amplían. También se da la dilatación del atrio o asta temporal contralateral, que es también un signo frecuente en esta hernia. También se tiene la deformación de la cisterna ambiens y cuadrigeminal. Esto se va a ver como una sonrisa torcida, que de hecho es la imagen que está al lado, en la imagen E. Las dos flechas amarillas muestran ese signo que es como una pequeña sonrisa, que es característico igual de esta herniación. Y también pueden comprimir la arteria cerebral posterior. Este desplazamiento del tronco también puede favorecer el estiramiento y estenosis de las ramas de la arteria basilar, y esto puede traer consigo una hemorragia en el mesencéfalo. La siguiente, por favor. Y luego tenemos la hernia transesfenoidal o transalar, que como su nombre lo dice, va a ser ya sea por arriba o por abajo del ala menor del esfenoides. En esta, igual es el temporal el que se encuentra, el que va a causar esta herniación, y algo de esto es que va a comprimir la arteria cerebral media. Esto va a traer infartos cerebrales y también se va a encontrar desplazada. En la imagen de abajo fue como que la más cercana que encontré, y es un quiste que se forma en el lóbulo temporal y se ve como en la parte de abajo da la herniación transesfenoidal, y también se ve cómo se desplaza uno de los ventrículos. La siguiente. Y bueno, pues luego tenemos a la hernia tonsilar. Esta se caracteriza porque se va a observar un descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo de lo que es el agujero magno, y ese descenso va a ser mayor a 5 milímetros, cuando lo normal debería ser entre 3 y 5 milímetros. Aunque te mencionaba que habían excepciones, porque en niños podría ser hasta 7 milímetros, y eso es normal. Usualmente pueden asociarse a lo que son hernias transtentoriales, ascendentes o descendentes, y también pues usualmente no van a ser causa de muerte, o sea, rara vez van a comprimir la médula alta para causarla, y allá, o sea, en la primera imagen se ve lo normal, y ya en la segunda se ve como que ya está el descenso. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Luego está la hernia externa. Estas hernias son ocasionadas por un defecto óseo que provoca que haya una protrusión cerebral hacia el exterior, y pues usualmente se asocian a craniectomías, que pues van a ser intervenciones donde no se va a reponer el hueso. Y entonces lo que se observa aquí va a ser la extrusión cerebral y pues la craniectomía, ¿no? Porque pues no va a haber hueso. Y si la craniectomía es de extensión moderada, pues puede haber necrosis local en el cerebro, o sea, en la parte que va a estar extruida, porque pues como que hay cierta compresión de contra los bordes óseos. Y también mencionaba que este tipo de hernia debe diferenciarse también de algún tumor u otra lesión. Siguiente, por favor. Luego también estaban las hernias paradójicas, que estas se presentan cuando se extirpan grandes partes o muy extensas de la bóveda craneal, y eso ocasiona que la piel como que caiga hacia el interior, ¿no? Causando que haya una depresión importante, y ocurre semanas o meses después de que se realice de igual forma una craniectomía. Y pues en ese se va a observar pues la falta de la bóveda craneal, obviamente, el colágeno en que va a estar hundido, y pues al no estar la bóveda, también te mencionaba que lo que era la presión atmosférica como que iba a superar a la intracraniana, y entonces el cerebro se iba a desplazar hacia el lado sano. Entonces, por lo tanto, la línea media también se iba a desplazar hacia este lado sano. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a pasar a la resonancia magnética de accidentes cerebrovasculares.
Y primero, para definir la resonancia magnética de imagen, se puede decir que esta es una técnica diagnóstica que, a diferencia de la tomografía computarizada y de la angiografía, no utiliza la radiación ionizante y por lo tanto las imágenes se obtienen por la resonancia magnética de los núcleos de hidrógeno. Siguiente. Para empezar hay que definir qué es la enfermedad cerebrovascular y esto se va a referir a todo trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente por la interrupción del flujo sanguíneo como consecuencia de alguna alteración en los vasos sanguíneos. Esa alteración puede ser la oclusión de la luz del vaso por un trombo o un émbolo, por la rotura del vaso, por una permeabilidad alterada de la pared vascular o también por cambios en la calidad de la sangre. Siguiente. Y bueno, estas enfermedades se van a dividir en dos tipos principalmente, la isquémica y la hemorrágica. La isquémica va a dar origen al 80-90% de estas enfermedades y la hemorrágica se subdivide en dos, la hemorrágica subaracnoides que representan el 10 al 20% y las hemorrágicas intracerebrales que representan el 10%. Para empezar vamos a hablar acerca de el origen isquémico y la isquemia se puede definir como sea cual fuese la causa de la reducción del flujo sanguíneo cerebral focal, se va a producir una serie de cambios fisiológicos y bioquímicos que van a conducir a la necrosis isquémica de un área determinada, dependiendo de qué vaso esté ocluido. Este vaso puede ser ocluido de forma total o parcial. Y la causa más frecuente de isquemia es la aterosclerosis. Siguiente. Para el análisis de isquemia cerebral existen unos patrones de imagen por resonancia magnética que hay que seguir. Estos son 4. El primero es el hiperintenso, en donde la lesión va a experimentar un color más brillante con tonos blancos en relación con el tejido cerebral normal que lo va a rodear. El segundo patrón es el hipointenso, en donde la lesión va a adquirir un tono gris de menor intensidad que el tejido cerebral sano que la circunda. El tercero es isointenso, en donde la lesión va a tomar el mismo tono que el tejido cerebral normal. Y el mixto, aquí la lesión va a presentar diversas áreas. Pueden ser hiperintensas, hipointensas o isointensas. Siguiente. Para el análisis cerebral se toman en cuenta dos términos importantes. El primero es el tiempo de relajación, T1, y este está relacionado con mayor o menor facilidad. Está relacionado con la mayor o menor facilidad que tienen los núcleos de hidrógeno de liberar la energía. Aquí el hidrógeno va a ser una molécula de grasa, va a tener la facilidad para liberar energía y por lo tanto se va a expresar como un T1 corto, mientras que en una de agua va a presentar mayor dificultad y se va a presentar como una T1 larga. Aquí una imagen va a estar potenciada en T1 cuando la grasa aparezca hiperintensa y los líquidos hipointensos. Y durante este se van a exaltar los detalles anatómicos normales y se va a sacrificar la nitidez de la lesión, por ser una mayor relación entre hidrógeno y tejido circundante. Como vemos en la imagen, en T1 pues prácticamente no se logra apreciar mucho la lesión, pero sí los diversos detalles anatómicos del cerebro. El segundo término es el tiempo de relajación T2, y este está relacionado con la frecuencia con la que los núcleos de hidrógeno se liberan un exceso energético dentro de un campo magnético. Aquí en el agua libre, estos núcleos al estar prácticamente aislados van a percibir el mismo campo magnético
Y acá la relajación sincrónica o coherente va a ser igual a una señal hiperintensa. Por lo general aquí todas las afectaciones tienen un aumento de agua libre y por lo tanto se va a detectar en T2 como una señal hiperintensa. Durante este tiempo igual las imágenes de la región afectada se van a exaltar y se van a sacrificar los detalles anatómicos normales que lo rodean. Y como se ve en la imagen, en la parte que está más a la derecha, que está más brillante, es la lesión que está en un tono hiperintenso y lo que lo rodea pues ya son las demás estructuras que ya no tienen tanta nitidez. Siguiente. También hay que mencionar que el factor fundamental que posibilita el diagnóstico de la isquemia en la resonancia magnética lo va a constituir el incremento tisular de agua en la zona afectada, que se refiere al edema. Este edema se va a traducir como un alargamiento en los tiempos de relajación en las secuencias T1, en donde van a aparecer, como ya mencionamos, el área de isquemia hipointensa en relación con la sustancia normal. Acá se muestra en la imagen A, en donde el área afectada pues está como de un tono grisáceo menor a comparación del resto del encéfalo. Y en dosis hiperintensa va a ser semejante al líquido cefalorraquídeo. En la imagen es la parte que se ve más en blanco, representa esta lesión isquémica, y lo que lo circunda pues es el encéfalo que no es tan nítido como en otras imágenes. Siguiente. La zona de isquemia está rodeada de un área que mantiene el flujo residual por la circulación colateral que preserva las células, pero no la función. Con esto, la situación entre el foco isquémico y el tejido cerebral normal va a ser denominado como un área de penumbra isquémica. Esta zona, tanto en la vitalidad como en la función, va a guardar una relación inversa con la gravedad de la lesión y con su duración. Con esto, pues, se entiende que si no se realiza un diagnóstico y un tratamiento adecuado en esta fase, para lograr una reperfusión del tejido afectado, se puede producir una extensión del infarto isquémico y, por lo tanto, la muerte celular definitiva. Aquí, como ya se mencionó anteriormente, ocurre el edema, y este edema puede ser igual causa de alteraciones imagenológicas del tejido isquémico, ya que al aumentar el agua va a disminuir la densidad del cerebro afectado, por lo que la señal de la resonancia del tejido edematoso se va a prolongar, y como resultado vamos a tener una disminución en la señal de las imágenes de la resonancia magnética en T1 y una señal brillante en la resonancia magnética de T2, que representa la imagen B. Siguiente. Okay, ya para finalizar esta parte de resonancia magnética isquémica, se debe mencionar que la resonancia magnética constituye una modalidad diagnóstica imagenológica de gran valor y se considera superior a la tomografía axial computarizada, ya que se considera que es más sensible en la detección de infartos cerebrales, en estadios iniciales, en lesiones del tronco encefálico y la fosa posterior, así como el diagnóstico de infartos lagunares. Y además de ello, pues no solo es capaz de identificar las lesiones de menor tamaño, sino que también va a facilitar en cuanto a su cronología qué tan avanzado es la isquemia. Por lo tanto, esta resonancia es un medio importante imagenológico y permite el diagnóstico desde las primeras horas y un seguimiento de las enfermedades cerebrovasculares, con lo cual va a posibilitar un tratamiento oportuno en la fase de penumbra y evitar posibles muertes. Siguiente. Bueno, en cuanto al EBS hemorrágico, este se va a presentar de forma brusca y va a ser precedido por cefalea y descontrol de la hipertensión arterial.
Este va a iniciar con pérdida de conocimientos, otra vez cefalea, signos meningios, estados de coma y parálisis motora. Difícil de constatar por la gran resolución muscular. La clasificación de esta va a ser subaracnoidea, intraparenquimal, intraventricular primaria y cerebromeningia. La subaracnoidea se caracteriza por una cefalea de proyección ocular, pérdida de la conciencia, irritabilidad y signos meningios. Pero también es importante que se debe diferenciar de la meningoencefalitis y la hemorragia cerebromeningia. La hemorragia cerebromeningia va a ser caracterizada por la toma de conciencia, afectación motora y signos meningios. Y por otro lado tenemos la hemorragia intraparenquimal, la cual se va a presentar igual de forma brusca, con pérdida de conocimientos, parálisis motora e hiporreflexia del mismo lado de la parálisis. Por su lado, de la hemorragia intraventricular primaria, esta es muy grave. Esta caracteriza por la pérdida brusca del conocimiento, coma profunda, fiebre central y arritmias. Para su diagnóstico, en la fase aguda se utiliza concretamente la tomografía axial computarizada, que esta en la fase aguda va a detectar, si no todas, la gran mayoría de las hemorragias intracerebrales. Y nos va a informar sobre el tamaño, la localización y el efecto y la invasión ventricular e hidrocefalia del mismo. En la fase aguda, la imagen va a ser hipertensa de 50 a 100 unidades Hounsfield. Sí, Hounsfield. Va a ser bien irritada, homogénea, va a tener un parénquima circundante normal y puede estar rodeado de un área hipodensa por edema. En la fase subaguda va a estar perdiendo por día 1.5 unidades Hounsfield, por lo tanto va a ser cada vez más hipodensa, o inclusive puede llegar a ser isodenso. Y en la fase crónica, ya pasó bastante tiempo, va a ser hipodensa, va a estar bien delimitada y va a tener un radio entre 5 y 15 milímetros. Y aquí es mejor en la fase crónica, es el diagnóstico por resonancia magnética. Acá tenemos unas imágenes del TAC en la fase aguda del EBC hemorrágico. Aquí son a las 6 horas y aquí ya es al 5.º día de evolución. Ya es considerado crónico y aquí podemos ver cómo ya avanzó la hemorragia. En cuanto a la resonancia magnética, es la que, como mencioné, va a ser la de elección en las fases subaguda y crónica. Va a tener es la única técnica que demuestra la hemosiderosis, que es que el resto de sangre que va a quedar de la hemorragia en el sistema nervioso, por el sangrado subaracnoideo crónico recurrente. También es perfecta para el diagnóstico de aneurismas y otras malformaciones vasculares. Como parte de la resonancia está la angioresonancia, que se va a enfocar en los vasos. Y específicamente en el EBC hemorrágico se va a utilizar la técnica de angioresonancia sin contraste, que va a estudiar mejor los infartos venosos en la transformación hemorrágica de un infarto. Y por último está el SPECT, que es la tomografía de fotón único. Y esas son sus iniciales en inglés, no recuerdo cuáles eran. Estas van a permitir detectar las áreas isquémicas debido al vasoespasmo y va a estar asociado esta área isquémica por vasoespasmo a hemorragia subaracnoidea y áreas hipofuncionantes por desaferentación, que es cuando ya no funciona esa zona del cerebro por las conexiones aferentes. Y ya sería todo. Muy bien. ¿Algo más? No, ya sería toda la presentación. Okay. Bueno, ya vieron todo. ¿Alguna pregunta de la concurrencia? Bastante claro, bastante breve, preciso, igual, muy bien, bien está aquí presentado, ¿verdad? Con lo más importante de tanto las herniaciones como las lesiones isquémicas, el ictus isquémico y el ictus hemorrágico, ¿verdad? O evento vascular cerebral, también como se le conoce. Vean las etapas, son muy importantes aquí en este caso de los ictus, las etapas, ¿verdad? Tanto en el isquémico como en el hemorrágico, la etapa hiperaguda, la aguda, subaguda y la crónica, ¿no? Las horas en las que se presentan, sobre todo la hiperaguda,
primeras 6 horas, luego la aguda 6 horas a 24. Entonces, esas horas, ¿verdad? Léanlas, apréndanselas porque son muy importantes, cómo está dividido aquí por las etapas, ¿no? En qué horas o días se presentan esas etapas. Los cambios más marcados que vamos a encontrar, ¿verdad? En cada una de estas etapas. En el caso del ictus isquémico, ¿verdad? Sobre todo en la subaguda es cuando más se utiliza el medio de contraste por el realce que se produce en la zona de isquemia o de infartada, ¿no? Recuerden que cuando hay un ictus isquémico, ¿verdad? Ese paciente tiene una zona que es de necrosis, ¿verdad? O de core, cuando un core de necrosis, ¿verdad? En el centro de la lesión que está isquémica, ese tejido ya se pierde, no se puede recuperar, pero en la periferia hay un tejido que se llama tejido, la zona de penumbra, que es un tejido potencialmente recuperable en un paciente con un ictus isquémico, ¿verdad? Sea trombótico, embólico, en fin, como he comentado ya, o hipóxico, ¿verdad? Entonces, esa zona de penumbra, ¿verdad? No lo olviden, es aquel tejido cerebral prácticamente o potencialmente recuperable, que puede volver a recuperarse al 100% si se realiza una terapéutica adecuada y pronta, ¿no? En este caso, una terapia trombolítica o fibrinolítica para deshacer o destruir los trombos o los coágulos que hay por allá y que están impidiendo la perfusión y que siga la hipoperfusión de esa área, ¿no? Entonces es muy importante esto de la zona de penumbra, la zona de fogging, que es el fogging, el efecto fogging o niebla, también léanlo, si vieron que es el efecto fogging o niebla, que lo revisen que es efecto fogging, ¿verdad? O niebla, también aquí en el evento isquémico, ¿no? También aquí es muy importante, ¿no? Acuérdense que en el evento isquémico, en la etapa hiperaguda, se usa una escala para clasificar este tipo de problemas por la afectación de la arteria cerebral media, que es la escala de Aspects. No la pusieron por ahí, ¿verdad? ¿La pusiste por ahí, Mario? No la pusieron, ¿verdad? Bueno. Que presentó ahorita TAC, ictus, ¿quién comentó ictus? Fui, doctor, es que no le daba el micrófono. Comentaste la escala de Aspect, ¿no? ¿verdad? No la comenté. Bueno, que revisen la escala de Aspect, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Es Aspect, ¿verdad? Porque esas escalas para valorar las patologías, todo de vasculares cerebrales, ¿verdad? Léanlas, sí, me interesa que las vean porque sí va a ser ya vital, ¿verdad? Primordial, cómo se ven estos tipos de patologías, ¿no? Los eventos vasculares, ese rollo muy bonito, ¿no? También, ¿cómo se llama? Donde vieron en la fase de EBC hemorrágico, ¿no? La escala de Hunt y Hess, ¿no? También es muy importante que vean la escala de Hunt y Hess, es bueno, es importante, ¿no? Las etapas del hemorrágico también, hiperaguda, subaguda, ¿verdad? Entonces, subaguda, temprana, subaguda tardía y la crónica, ¿verdad? Recuerden que en el IBC isquémico, en la fase crónica, lo más característico de la etapa crónica es la formación de zonas de gliosis en el tejido cerebral que está lesionado, ¿verdad? O sea, hay zonas de gliosis que van a condicionar a posteriori un área de encefalomalacia. O sea, es una área de tejido cerebral gelatinoso, casi licuado, o sea, líquido, ¿verdad? Que ya no sirve para nada, ¿verdad? Zonas de encefalomalacia, ¿verdad? Y son datos ya de un EBC crónico, una etapa crónica, ¿verdad? Inflamatoria. Entonces, de esto, Víctor, muy bien, revisen las etapas, ya cuando tengan allá ustedes en sus manos la ponencia de sus compañeros, léanlo, estudienlo. Ya comentaron también ¿cómo se llama? De los hematomas, ¿verdad? Epidural, subdural, ¿no? Entonces, el subaracnoidea, es muy importante que sepan cómo se hace un hematoma, qué es un hematoma epidural, un hematoma subdural. Recuerden que son lesiones en un trauma craneoencefálico, lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias se van a dividir en dos tipos, extraaxiales e intraaxiales. Vayan anotando esto en el examen. Lesiones extraaxiales primarias son las más importantes, son 3. El hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia subaracnoidea. Y de las lesiones intraaxiales primarias, las más importantes son 2, que son la lesión axonal difusa,
que es el 50, más del 50% de este tipo de patologías, o sea, la reina de esto. Y en segundo lugar viene la contusión cortical, también ya comentaba por ustedes, ¿verdad? Que también es muy importante, como lesión intraaxial primaria. Y como lesiones secundarias, ¿verdad? Es lo que comentaron al inicio del tema, que son los síndromes de herniación, que es una lesión secundaria a una lesión primaria o una complicación de una lesión primaria, ¿verdad? Y que a veces tiene efectos devastadores, ¿verdad? Como comentaron, dependiendo de qué hernia sea, ¿verdad? Si es una hernia del cíngulo, una hernia del uncus, del globo temporal, si es una hernia amigdalina o tonsilar de las cerebelosas allá en el agujero, en el foramen magno, ¿verdad? Esta última, no se olviden que la hernia amigdalina o tonsilar o cerebelosa, ¿verdad? Esta puede, cuando desciende las amígdalas cerebelosas ahí en el agujero magno, el foramen magno, ¿verdad? Puede condicionar con mucha frecuencia un síndrome de Arnold-Chiari. El Arnold-Chiari hay del 1 al 4, hay 4 tipos, ¿verdad? Variedades más frecuentes. Entonces, al Arnold-Chiari va a también dar una lesión que puede verse en gente ya grande. Estos pacientes pueden estar con sus problemas de irritación tonsilar y estar como si nada en la calle, ¿verdad? Más que con algunos datos muy leves de cefalea, algún problemita por allá. Y ya en etapas más adultas, dan síntomas más severos, ¿verdad? Entonces, y se descubre que tiene una herniación amigdalina o amigdalar, ¿no? Entonces, abusamos con esos detallitos, ¿no? Y leer esos hematomas, los que dije, extraaxiales y los intraaxiales, ¿verdad? Sus características. Recuerden que para hematomas extraaxiales la tomografía es más importante y más se usa más que la resonancia, ¿verdad? Para valorarlas. Y al revés, en las intraaxiales, como la lesión axonal difusa y la contusión cortical, es de elección usar la resonancia, es de primera elección, porque la tomografía no nos va a dar imágenes enseguidas. Hasta las 24 o 48 horas de iniciar el problema, va a dar imágenes a tomo en las lesiones intraaxiales primarias. Entonces, ahí la resonancia es la reina, ¿verdad? Que va a llevar la batuta. Vean qué imágenes dan, en qué secuencias T1 y T2, sobre todo en T2, secuencias de focos múltiples petequiales o puntiformes hiperintensos, ¿verdad? Entonces, vean esas características que va a tener en resonancia, estas lesiones axonal difusa y la contusión cortical, ¿verdad? Y que generalmente este tipo de patologías van secundarias, sobre todo las extraaxiales van secundarias a una lesión de una fractura de cráneo, ¿verdad? Sobre todo el hematoma epidural es casi siempre secundario a una fractura lineal del cráneo, ¿verdad? Las más frecuentes de las fracturas son la lineal, la deprimida o hundida en la cabeza, ¿verdad? Y la fractura diastasada o por separación de las estructuras óseas, ¿verdad? Entonces, en el hematoma epidural, ese hematoma se va a generar secundario a una fractura lineal, por lo común. Y ahí se afecta a la dura madre con la tabla interna de la calota, ¿no? Es muy externa. Al revés de lo que es la hematoma subdural, que ya va entre la aracnoides y la dura madre. Entonces, es más interna esta, ¿no? Y ahí esta se debe a una fractura generalmente por hundimiento o por una fractura deprimida, las del hematoma subdural, ¿no? Entonces, todas esas cositas ya las practicaron ya muy bien los compañeros. ¿Alguna duda de todo esto que ya vieron ellos? Vean las imágenes, revísenlas y vean lo que ya pusieron ahí en la ponencia de sus compañeros. Estudienlo, esto que ya presentaron, porque de ahí va a venir las preguntitas de los reactivos, ¿ya? O la mayor parte de las preguntas, ¿no? Entonces, quiero que súbame hoy mismo, si pueden, o lo más pronto posible, sus abstracts para que yo elabore los reactivos del examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta del tema, de los temas que presentaron hoy? Ataque de abdomen y estudios de neurocráneo, ¿no? Neuroimagen, ¿verdad? EBC y herniación. ¿Alguna pregunta? ¿Quién es el capitán de este grupo? ¿Quién es el jefe del grupo de aquí? Es Julie. Julie Sierra. Pero me comentaron que... ¿Ah? Sí, doctor. Tiene problemas con mi internet. ¿Me escuchan? Julie, sí. ¿Qué pasó, Julie? ¿Alguna pregunta de todo tu grupo? No, bueno, ya le comentaron fechas igual del examen. ¿Le han confirmado algo? Pues hasta donde yo sé, ¿verdad? Por ahí hubo unas... algunos que comentaron que no podían presentar el viernes 10 porque tenían examen de cardio, no sé, o de urgencias, no sé qué onda. Y le cambiaron la fecha, creo que al día sábado, el día siguiente, creo que el día 11, algo así. Hasta donde yo sé es el 11 de diciembre,
sábado a las 5 de la tarde, pero no, realmente no sé. Yo creo que más seguro que le pregunten a la maestra, ¿verdad? Ya está más enterada de estas cosas, ¿no? Que ella les confirme la fecha del examen. ¿Ok? Ella les puede confirmar la fecha del examen, fecha y hora. Pero sé que debe ser el 11. ¿Por alguna pregunta? ¿Saben algo ustedes? No, doctor, o sea, no nos han confirmado bien, por eso le pregunto. No, la verdad yo no sé. Yo creo que más seguro que la maestra les confirme esto, ¿no? Lo que sí les puedo confirmar es lo de las hadas. No sé, creo que tú no estabas cuando inició la clase y no te habías conectado. Sí, y todos los demás que no me escucharon, vuelvo a repetir. Entonces, creo que le comenté a una de las compañeras lo de las hadas. Ya la hada 4 y hada 5 ya están en la plataforma de Moodle, ¿verdad? Entonces, hagan sus trabajos que piden, lo que se pide ya en el hada 4, ¿verdad? De gabinete. Entonces, sigan las instrucciones que están al final, las instrucciones que están previa a las imágenes son las que van a seguir ustedes, no las que están al principio de la hada, ¿no? Sino que las están casi junto a las imágenes. Hay 3 incisos que tienen que cumplir. Y cuando ya tengan su diagnóstico definitivo del hada 4, lo que ustedes concluyan, a lo que lleguen ustedes en su diagnóstico, háganme un resumen o una apología. Hagan una apología de esa patología, ¿no? Si concluyeron que la imagen es compatible con una colecistitis, por decir así, un ejemplo, ¿no? Pues hagan una apología de la colecistitis, ¿no? ¿Qué es una colecistitis? ¿Qué estudios se deben pedir para la colecistitis, ¿verdad? Si es ultras, si es placas, si es tomos, etcétera, ¿no? Y qué características o qué hallazgos se deben de encontrar habitualmente en cada tipo de estudio, ¿no? En una placa, ¿qué vamos a encontrar de la colecistitis? En un ultra, ¿qué vamos a encontrar de la colecistitis? Y en una tomo, ¿qué vamos a encontrar por imagen de una colecistitis, ¿no? Con eso van a concluir su hada 4. Es muy parecido al otro, que es el trabajo integrador final, ¿verdad? Igual allá, solo que ese ya es un trabajo más complejo. Es un trabajo, como dice, pues final, ¿verdad? Donde ya entra el laboratorio con el gabinete. Entonces ahí van ustedes que van a crear ustedes, por lo que entendí, una especie de paciente virtual, paciente ficticio, ¿no? Que cumpla con las características que pues ahí les pongan allá en el trabajo, en el hada 5 o trabajo integrador final, ¿no? Tienen que crear un paciente con tales características y, en fin, y que cumpla con los criterios de laboratorio que les piden por la maestra y de gabinete que yo les mandé unas imágenes para que ustedes sean compatibles con esas imágenes. Entonces es más complejo el trabajo integrador final, pero muy bonito. Para que lo suban, recuerden que ese trabajo vale 20 puntos de su calificación final, ¿verdad? Las hadas valen a 10 puntos cada hada, ¿verdad? Entonces son 4 hadas por ahí, ¿verdad? Entonces, y su examen final pues vale también 20 puntos, ¿no? Entonces vayan sacando cuentas, ¿verdad? Para que entonces ustedes vean cómo están yendo. Y todo lo que hemos visto va a entrar en el examen, ¿verdad? Y la última clase, que es la otra semana que viene, terminamos, ¿no, Yuli? El último tema vamos a ver, ¿no? Que es resonancia y el área de la columna. Vamos a ver columna vertebral, lumbalgias y columna vertebral. Columna vertebral, más que nada para datos de hernia de disco. Vamos a ver la resonancia, vean resonancia de hernia de disco, y para lumbalgias en general, revisen las placas simples porque son muy importantes, es lo más común, ¿verdad? Para ver lo más frecuente de lumbalgias, como las escoliosis, las listesis, las vértebras transicionales, las anomalias congénitas, las megapófisis, todo lo que es muy frecuente que dé lumbalgia, ¿verdad? Congénito. Revísenlo en placa simple y únicamente vean resonancia para lo que es la hernia de disco, ¿verdad? O discopatías, ¿verdad? Con enfoque más que nada a las etapas de la hernia de disco por resonancia, cómo se ve, ¿verdad? La fase de abombamiento, que es la primera, luego la fase de protrusión, la de extrusión, la de secuestro y la de migración, que es la última etapa, ¿verdad? Cómo se van a ver por resonancia, más que nada, ¿no? En lesiones discales o discopatías. Entonces, y con eso terminamos la otra semana este curso, ¿verdad? Y pues calentito terminamos el jueves y presentan el sábado, Yuli, casi al día siguiente más el examen. ¿Qué les parece?
Pues, así como tampoco sabemos las fechas de las demás materias, pues nuestro temor es que junten dos materias a vez, que nos avisen. Pero el sábado no creo que presente otra materia, debe ser solo esta, ¿no? Métodos auxiliares, no creo que haya otra materia el sábado. Sábado está raro que presenten el sábado, yo no sabía que había exámenes los sábados. Pero bueno. Pero así, mejor calentito, acabando la clase, pues vamos al examen. Sí, ya están frescos, no se les olvide.